Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com con Jorge Laborda Fernández. Hoy os invitamos a escuchar Cabezones. Buena ciencia, amigas y seguidores de Kilo. Un saludo cordial de Jorge Laborda. Han pasado algunas semanas sin ofreceros un kilo de la serie Vintage, así que en este episodio os ofrezco uno que me parece muy curioso. Se trata de un descubrimiento realizado hace más de 20 años acerca de un gen que tuvo mucho que ver en el crecimiento de nuestro cerebro a lo largo de la evolución humana. Os invito a que me acompañéis a revisitar en qué consistió este pionero descubrimiento. Como es habitual, analizaremos después qué otros descubrimientos importantes se han realizado en los últimos 4 lustros acerca de los genes que afectaron el fenomenal crecimiento del cerebro humano durante la evolución de nuestra especie. Por último, discutiremos algunas consideraciones que indican que los genes no lo son todo, que de hecho pueden no ser nada si no se encuentran apoyados en su función por el entorno adecuado. En suma, veremos una vez más un destello de las extraordinarias circunstancias que debieron conjugarse para conducir a nuestra existencia y a que pudiéramos hacernos conscientes de ellas. Ojalá que disfrutéis del recorrido. Comencemos. En marzo de 2004 explicaba lo siguiente. Una de las características más interesantes del ser humano es la gran talla de su cabeza. Esta, en ocasiones, contiene un cerebro que es también sustancialmente mayor que el del resto de los mamíferos. Por ejemplo, comparados con nuestro hermano el chimpancé, los humanos disponemos de un cerebro un 250% mayor que el suyo, mientras que el resto del cuerpo es solo un 20% mayor. La relación de la masa cerebral con la masa corporal es muy grande en los seres humanos. Es esta relación la que es más importante para explicar nuestro nivel de inteligencia. Así, el elefante tiene un cerebro mayor que el nuestro, pero no es por ello más inteligente que nosotros, ni siquiera más que el chimpancé. Es evidente que el elefante también tiene mucha mayor masa corporal que el ser humano, por lo que su relación masa del cerebro a masa del cuerpo es mucho menor que la nuestra, y su inteligencia también menor. No solo la relación de la masa del cerebro con respecto a la del cuerpo es la que determina el nivel de inteligencia, por supuesto, pero es bastante importante. De lo que no hay duda es de que el cerebro humano se desarrolló enormemente a lo largo de la evolución. Los registros fósiles indican que de un cerebro de unos 400 gramos se pasó en solo unos 2 o 2 millones y medio de años a un cerebro de 1400 gramos. Es decir, el tamaño del cerebro se triplicó en ese periodo de tiempo, que es muy corto a la escala evolutiva. Imaginaos, vosotros o alguno de vuestros amigos con otro de vuestros órganos favoritos triplicado en tamaño, y podréis daros cuenta mejor de lo que eso podría significar. Pero afortunadamente no fue otro órgano, sino el cerebro, el que se triplicó en tamaño. Fue uno de los cambios morfológicos y también funcionales más rápidos de la evolución, no solo de la nuestra, sino de todas las especies. Este cambio posibilitó la adquisición de las facultades intelectuales superiores, incluido el lenguaje, y también un nivel de autoconciencia muy superior al que disponen otras especies. Es decir, ese cambio es consustancial a lo que supone ser humano. Si se produce un cambio evolutivo, los científicos saben que los genes están involucrados. Por supuesto, no hay evolución sin un previo cambio genético, sin una mutación genética que luego es sometida a un proceso de selección. En el caso del cerebro humano, debieron producirse mutantes en algunos genes que posibilitaron un crecimiento del cerebro, aunque no fuera muy importante en un primer momento. Esos mutantes cabezones tendrían una ventaja reproductiva en el entorno en el que vivían,
y por esa razón transmitieron a la descendencia sus genes con mayor frecuencia que los no mutantes. Poco a poco, si la ventaja reproductiva era sustancial, toda la población sería algo más cabezona que la ancestral. Este proceso de crecimiento cerebral podría repetirse con otras mutaciones genéticas en un medio ambiente natural que seleccionara fuertemente por aquellos individuos más cabezones, supuestamente más inteligentes. Pero, ¿qué gen o genes están involucrados en el extraordinario crecimiento de nuestro cerebro a lo largo de la evolución? Como sucedió en el caso de la identificación de un gen involucrado en el lenguaje humano, el gen FOXP2, la enfermedad ha venido en ayuda de los biólogos evolutivos. Y es que existe una enfermedad genética denominada microcefalia con una incidencia de entre 4 a 40 casos por millón de nacimientos en los países occidentales. Como su nombre indica, esta enfermedad se caracteriza por un cerebro de un tamaño mucho menor que el normal. La reducción de la talla del cerebro llega a ser del 70%, un porcentaje rara vez alcanzado en las rebajas, ni siquiera en el Black Friday. Este menor tamaño cerebral viene acompañado, como es de esperar, por un retraso mental significativo. Las enfermedades genéticas proporcionan una oportunidad para identificar los genes que las causan. La identificación de estos genes es importante, porque a la vez que revela la causa de la enfermedad, proporciona información sobre la función, la utilidad, digamos, del gen normal. Esta información es importante si queremos encontrar una terapia efectiva o, al menos, comprender mejor el proceso que causa la enfermedad genética de que se trate. En el año 2002, mediante el estudio de familias con casos de microcefalia, se identificó un gen que, de ser defectuoso, causa dicha enfermedad. Este gen se denomina ASPM y produce una proteína que está involucrada en la reproducción neuronal durante el desarrollo del embrión. Esta función es compatible con un efecto en el tamaño del cerebro, puesto que si las neuronas no pueden reproducirse con normalidad cuando deben hacerlo, es normal que el cerebro acabe por ser de menor tamaño. Pero puesto que este gen tiene tanta importancia para la talla del cerebro humano, también pudiera ser que estuviera involucrado en el crecimiento de este órgano que ocurrió durante la evolución. Para comprobar esto, se realizaron estudios que compararon la secuencia del ADN del gen humano con el de especies cercanas a la nuestra. Se analizó entonces la tasa de mutaciones para comprobar si éstas se han producido de manera similar en todas las especies estudiadas o si por el contrario la especie humana, en este caso, posee mutaciones únicas o mutaciones con más frecuencia que habrían sido resultado de su selección favorable a lo largo de la evolución de nuestra especie. Este análisis fue realizado hace algo más de 20 años por científicos estadounidenses y, en efecto, los resultados del mismo indican que el gen ASPM ha sido uno de los responsables del descomunal crecimiento cerebral a lo largo de la evolución humana. El gen humano es significativamente más diferente del chimpancé o del orangután que lo son otros genes comunes entre esas especies y la nuestra, signo inequívoco de que las mutaciones en este gen ASPM han sido favorablemente seleccionadas. Este descubrimiento alumbra pues un poco más la oscuridad aún existente sobre los genes que más han influido en la evolución humana. Con las anteriores explicaciones, describía el descubrimiento del gen ASPM, que fue el primer gen involucrado en el crecimiento del cerebro que se descubrió. No solo eso, sino que también fue el primer gen involucrado en el crecimiento cerebral del que se demostró que una de sus variantes había sido positivamente seleccionada a lo largo de nuestra evolución. Recordemos que la selección positiva consiste en la diseminación de una variante génica particular en una población dada, diseminación que sucede por la ventaja competitiva para la reproducción que poseen los individuos que cuentan con esa variante en su genoma frente a los individuos que no cuentan con dicha variante.
La selección positiva de variantes génicas en la población humana es un fenómeno que ha podido ser demostrado para otras variantes génicas, como por ejemplo variantes del gen de la lactosa que permiten la digestión de la leche más allá de la edad normal de destete, o el gen FOXP2, un gen involucrado en la articulación del lenguaje hablado, una de cuyas variantes se ha diseminado de modo universal por la especie humana y permite que seamos capaces de articular los movimientos de la lengua, los labios y las cuerdas vocales necesarios para el lenguaje hablado. En las últimas 2 décadas se han descubierto otros genes que también han desempeñado una función importante en que algunos humanos puedan disfrutar de la capacidad llamada inteligencia. Tal vez uno de los más significativos sea el gen MCPH1, que produce la proteína llamada microcefalina y que, como su nombre sugiere, posee variantes patológicas que también causan microcefalia. El gen MCPH1 normal desempeña una función en la reparación del daño del ADN y la regulación del ciclo celular, necesario para la división de las células. La evidencia obtenida indica además que ciertas variantes de este gen MCPH1, caracterizadas por un conjunto de mutaciones concretas que se heredan juntas, han sufrido una fuerte selección positiva en los seres humanos tan recientemente como hace solo unos 37.000 años, lo que podría haber influido en el tamaño del cerebro y la evolución cognitiva. Así pues, este gen posee variantes del gen ancestral que pueden causar efectos tanto positivos como negativos en el desarrollo del cerebro. Además del gen MCPH1, en los últimos 20 años se han descubierto al menos 9 genes más que pueden ejercer algún efecto sobre la talla del cerebro o de determinadas regiones de este. Así, podría pues parecer que la aparición de mutaciones en ciertos genes es lo que ha conducido al desaforado crecimiento de nuestro cerebro. Sin embargo, en mi opinión, esto es simplificar las cosas demasiado. La razón de esta afirmación es que las mutaciones que puedan aparecer en los genes pueden no solo no resultar beneficiosas, sino perjudiciales para la supervivencia en determinados entornos. Por ejemplo, sin ir más lejos, una variante del gen ASPM que estimulara el crecimiento del cerebro podría haber sido perjudicial de haber surgido en un entorno en el que hubiera sido imposible conseguir los elementos nutritivos y las calorías suficientes para alimentar el crecimiento extra del cerebro. En esas circunstancias, un cerebro demasiado grande podría haber sido una rémora para la supervivencia de nuestros ancestros. Esta es sin duda una razón por la que no todas las especies evolucionan hacia poseer cerebros mayores, que podrían darles mayor inteligencia. Algunas, en cambio, han evolucionado disminuyendo la talla de su cerebro, que es un órgano gran consumidor de calorías. Entre ellas se encuentran algunas especies de aves y de peces. La idea importante es que las mutaciones que inevitablemente se van produciendo generación tras generación se seleccionan de acuerdo con las circunstancias del entorno en el que se producen. Este puede ser favorable para la mutación o desfavorable para la misma, siendo la misma mutación. Por tanto, hay una gran componente de azar en cuándo las mutaciones se producen y en qué entorno se producen. Por consiguiente, no solo fue importante que aparecieran variantes de genes que permitieran el crecimiento del cerebro humano, sino también que aparecieran en un entorno y en una época que posibilitó que dichas mutaciones pudieran ser aprovechadas para la mejor supervivencia de la especie, dado que las ventajas proporcionadas por ellas superaban a los inconvenientes de tener que alimentar a un cerebro mayor. La vida es, como ya sabemos de sobra a estas alturas, complicada. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre me despido con los mejores deseos de salud y felicidad, que los buenos anticuerpos y los buenos alimentos te acompañen y buena ciencia. Hasta el próximo programa. Adiós. Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com que se elabora gracias a vuestras donaciones. Si deseas colaborar, visita nuestra web y pulsa el botón de donar. cienciaes.com. Ciencia
para escuchar.